Bien, buenas noches a todos. Bienvenidos a Mesa Virtual. Un saludo fraternal, un abrazo a los que hace tiempo que no veía, que se han dado cita hoy con nosotros aquí. Así que el Señor se haga presente en medio de nosotros para que ilumine, pues como siempre, el camino de nuestra vida y alimente nuestro corazón y nuestro espíritu, llenarlo de amor y de esperanza. Así es el Señor con nosotros. Vamos a comenzar con un video corto que hace referencia al problema, ¿verdad?, planetario del cuidado de la casa común y cómo ciertamente la preocupación mundial, ¿verdad?, de la que el Papa se ha hecho eco, es precisamente cómo la codicia, que es de lo que vamos a hablar hoy, pues nos lleva a veces por caminos de muerte y hace morir también nuestra naturaleza, nuestra casa común. Veamos esto que nos sirve de introducción. La Tierra es energía. Desde las primeras civilizaciones en el mundo, la energía venía del suelo, de la materia orgánica, de lo renovable. A partir del aprovechamiento de los combustibles fósiles, empezó un crecimiento irracional del consumo de energía, de la tecnología, de la cultura, de la población y del desastre ambiental en el que vivimos. Hemos agotado los recursos, los ahorros de más de 300 millones de años. La ansiedad, el ritmo y la velocidad a la que vivimos nos han llevado a un ciclo absurdo de consumo, a una explotación voraz de lo que nos rodea. Nos hemos acostumbrado a ir hacia arriba, a gastar, a incrementar, a querer más, a necesitar más. Sentimos que no tenemos suficiente, estamos insaciables. A lo mejor la respuesta está en buscar lo contrario, en ir hacia abajo, en descender. Es tiempo de repensar nuestras formas de consumir. Este reto es parte de cada uno de nosotros, sea donde sea que estemos. Cambiar las formas de consumo nos corresponde a todos. ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo para pagar tu deuda con el planeta? Bien, vamos ahora a comenzar pidiendo, como siempre, la acción del Espíritu Santo sobre nosotros, que nos ayude a abrir el entendimiento, sobre todo pues a aunar el Espíritu y a hacer sintonía con el Espíritu de Dios que hace posible que podamos comprender mejor el mensaje de su palabra. Quería pedirle entonces a Wanda, ¿podrías leernos la oración? Wanda Sierra. Señor Jesús, envía a tu Espíritu para que Él nos ayude a leer la Biblia en el mismo modo con el cual tú has leído a los discípulos en el camino de Maús. Con la luz de la palabra escrita en la Biblia, tú le ayudaste a descubrir la presencia de Dios en los acontecimientos dolorosos de tu condena y muerte. Así, la cruz, que parecía ser el final de toda esperanza, apareció para ellos como fuente de vida y resurrección. Crea en nosotros el silencio para escuchar tu voz en la creación y en la escritura, en los acontecimientos y en las personas, sobre todo en los pobres y en los que sufren. Tu palabra nos oriente a fin de que también nosotros, como discípulos de Emaús, podamos experimentar la fuerza de tu resurrección y testimoniar a los otros que tú estás vivo en medio de nosotros como fuente de fraternidad, de justicia y de paz. Te lo pedimos a ti, Jesús, Hijo de María, que nos has revelado al Padre y enviado tu Espíritu. Amén. Bien, vamos ahora a leer el texto, la palabra que el Señor nos regala en esta noche. Quería pedirle entonces a Ronald si puedes leernos el texto del Evangelio que hoy nos ocupa.
Cuando Jesús se puso en camino, llegó uno corriendo, se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le respondió: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno fuera de Dios. ¿Conoces los mandamientos? No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no jurarás en falso, no defraudarás, honra a tu padre y a tu madre. Él le contestó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde la adolescencia. Jesús lo miró con cariño y le dijo: una cosa te falta. Ve, vende cuanto tienes y dáselo a los pobres. Y el tesoro en el cielo, es que ahí tengo algo que me tapa aquí, no sé si, pero ok, el cielo después sígueme. Ante estas palabras se llenó de pena y se marchó triste, porque era muy rico. Jesús, mirando alrededor de sus discípulos, difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riqueza. Los discípulos se asombraron de lo que decía, pero Jesús insistió: qué difícil es entrar en el reino de los cielos, algo así, no sé qué me tapa. Pero más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Ellos, llenos de asombro y temor, decían: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús los quedó mirando. Para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Dios todo es posible. Pedro, entonces, le dijo: nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús le contestó: todo el que deje casa o hermano o hermana o padre o madre o hijos o campos, no sé de eso, por la buena noticia, ha de recibir en esta vida 100 veces más en casas y hermanos y hermanas, madres e hijos y campos, en medio de las persecuciones y en el mundo futuro la vida eterna. Bien, vamos ahora a hacer una lectura personal de este texto. Dejamos un momentito de silencio y cada uno personalmente la podemos volver a leer. Bien, vamos a hacer una tercera lectura y esta vez le voy a pedir a Anaida. Anaida, si puedes leernos de nuevo la palabra. Pon el micrófono, pon el micrófono.
Cuando Jesús se puso en camino, llegó uno corriendo, se arrodilló ante él y le preguntó, Maestro, ¿qué debo hacer para heredar vida eterna? Jesús le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno fuera de Dios. Conoces los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no jurarás en falso, no defraudarás, honra a tu padre y a tu madre. Él le contestó, Maestro, todo eso lo he cumplido desde la adolescencia. Jesús lo miró con cariño y le dijo, una cosa te falta. Ve, vende cuanto tienes y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Después, sígueme. Ante estas palabras, se llenó de pena y se marchó triste, porque era muy rico. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de lo que decía, pero Jesús insistió, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Ellos, llenos de asombro y temor, se decían, entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús los quedó mirando y les dijo, para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Dios todo es posible. Pedro entonces le dijo, mira, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús le contestó, todo el que deje casa o hermanos o hermanas, o madre o padre, o hijos o campos por mí y por la buena noticia, ha de recibir en esta vida 100 veces más en casas y hermanos y hermanas, y madres e hijos, y campos, en medio de las persecuciones, y en el mundo futuro, la vida eterna. Muy bien, vamos a escuchar y ver por última vez, una vez más, esta palabra, y esta vez por un video corto. Al salir para ponerse en camino, vino uno corriendo y arrodillado ante él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué bien haré para que pueda tener la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino Dios. Y si quieres vida eterna, guarda los mandamientos. ¿Cuáles? No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Una cosa te falta. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Mas os digo que es más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. ¿Quién pues se salvará? Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Comenzó Pedro a decirle, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús respondió, os lo aseguro, nadie que deje casa, hermanos o hermanas, madre o padre, hijos o tierras por mí y por el Evangelio, dejará de recibir el 100 por 1
ya en esta vida, en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. Bien, vamos ahora a poner las preguntas que van a guiar la escucha de nuestro comentario y que luego, como siempre, vamos a compartir en nuestro pequeño grupo. Las ponen aquí en la pantalla. La primera, como siempre, compartir aquello que nos haya llamado la atención sobre el comentario. Yo siempre invito, ¿verdad?, aquellas palabras que te llamen la atención, a anotarlas, que son las que luego uno recuerda para poder compartir. La segunda pregunta dice, ¿qué cosas o prácticas de fe te ayudan para liberarte del mal espíritu de la codicia? ¿Qué cosas o prácticas de fe te ayudan a liberarte del mal espíritu de la codicia? Bien, vamos ahora a poner el comentario. Bien, en esta ocasión no vamos a comenzar haciendo una contextualización. Entramos directamente al texto, a la palabra, porque ella misma nos contextualiza. Comienza diciendo el texto que cuando Jesús se puso en camino, llegó uno corriendo, se arrodilló ante él y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Interesante que en este primer versículo no nos dice quién era, ¿verdad?, esa persona, pero más adelante sí lo va describiendo. Sabemos que era una persona joven, que era un joven y que era una persona también rica. Y esta persona joven y rica va al encuentro de Jesús. Y es interesante los verbos que utiliza, porque dice que llegó corriendo y que se arrodilló. Son verbos que inmediatamente a nosotros nos hacen intuir que este joven, cuando va corriendo y cuando se arrodilla, está expresando una necesidad. Y una necesidad importante, porque nadie va corriendo, ¿verdad?, a donde otro y a arrodillarse incluso, si no es porque experimenta una necesidad, tiene algo dentro que le inquieta, ¿no? En este caso, arrodillarse no tiene que ver nada con adoración, ¿eh? No tiene que ver en este momento con adorar a Jesús. Él no conocía que él era el Mesías, ni mucho menos, solamente un maestro. Pero este gesto de la postración o de la adoración, ¿verdad? O mejor, perdón, del arrodillarse, es un gesto que en Marcos aparece en otras dos ocasiones. Y aparece en la ocasión donde el endemoniado de Gerasa, que era un poseído, dice Marcos que se arrodilló delante de Jesús. Y también el caso del leproso, aquel leproso que se sentía impuro, se sentía distante de Dios y de los demás, también se arrodilla delante de Jesús. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que cuando el joven rico se está acercando a Jesús y se arrodilla, está compartiendo de algún modo las mismas necesidades que el endemoniado de Gerasa y la misma necesidad que el leproso. En otras palabras, siente dentro que algo le está atormentando. Cuando va donde Jesús es porque no se siente bien. Pudiéramos decir que así como el endemoniado de Gerasa y el leproso, pues sentían algo que, como si algo lo hubiera poseído, ¿no? También podemos decir en este sentido que el joven rico siente algo por dentro que le está mortificando y que lo siente como una posesión, siente necesidad de ser liberado. Esa es lo que comparte con los otros, ¿no? Arrodillarse delante de Jesús es expresarle
la necesidad de que tengo una preocupación, una insatisfacción profunda y necesito liberarme de esa necesidad. En otras palabras, San Marcos nos está presentando de algún modo como si fuera un tipo de posesión, lo que siente este joven rico. Y es probable que así sea, que sea una posesión demoníaca de las más peligrosas, ¿no? Como una especie de demonio. ¿Y qué demonio es este? Se llama la codicia. La codicia. ¿Qué es la codicia? Bueno, la iglesia nos enseña en la tradición y en el magisterio que la codicia es uno de los 7 pecados capitales, ¿verdad? Recuerden los 7 pecados capitales, se llaman capitales porque nos quitan la vida, nos deshumanizan. Ahí están la lujuria, la gula, la avaricia, la pereza, la ira, la envidia y la soberbia. Por codicia es sinónimo de avaricia, ¿no? Es decir, cuando tenemos un deseo excesivo y a la vez consentido por la búsqueda de riqueza, por la búsqueda de estatus, de poder, ¿verdad? El apego a esas cosas, ¿no? Eso es la codicia. Pues pudiéramos decir que la codicia es como un demonio que tenía este joven rico dentro, ¿no? Y que cuando la tenemos nosotros nos hace perder como la cabeza, esta capacidad de razonar. Nos hace cerrarnos el corazón a los afectos desordenados que tenemos con relación a las cosas, a los sentimientos, y a la misma vez termina aislándonos de los demás. ¿Por qué? Porque nos encierra en nosotros mismos, en nuestro propio mundito, en nuestra autorreferencia, y no nos deja ver nada más. Es como la expresión del egoísmo en su máxima expresión. Por eso decimos que en la palabra de Dios, en el libro de Timoteo, en el capítulo 6, el versículo 10, ya Timoteo nos decía que uno de los males, o la raíz de todos los males, imagínense, la raíz de todos los males es la codicia. Y que por entregarse a ella, dice Timoteo, algunos se alejaron de la fe e incluso se atormentaron con muchos sufrimientos. O sea, que ya nos decía Timoteo que la codicia es la raíz de todos los males. En definitiva, el demonio de la codicia nos deshumaniza por dentro. ¿Por qué? Porque nos hace vivir en la dirección de autorreferencialidad, es decir, hacia uno mismo. Y eso nos deshumaniza porque no estamos creados para la codicia ni para el egoísmo. ¿Cómo uno se puede dar cuenta de si tenemos el demonio de la codicia o no? ¿Cómo lo podemos identificar? Pues lo identificamos cuando comenzamos a experimentar en el camino de nuestra vida y de la experiencia diaria que algo dentro de nosotros no va bien. En otras palabras, uno siente insatisfacción, uno siente pues intranquilidad permanente y eso se convierte incluso hasta en tristeza. Y cuando eso pasa, es una especie de dolor. Ese es como el síntoma. Uno está siempre como adolorido. Es decir, no estamos contentos, ni satisfechos, ni tranquilos, y estamos experimentando permanentemente un malestar que no se nos va nunca. Es como si fuera una pena íntima que uno tiene y una pena indefinida que nos hace sufrir de manera como indefinida, ¿no? Y esa tristeza que va más allá de un dolor físico, no es ni siquiera un dolor psicológico tampoco. Es sino un dolor que viene como de otra dimensión. Es esa enfermedad de la codicia que por desconocimiento, por falta de sabiduría, por falta de claridad, pues creemos que viviendo para nosotros mismos y dando respuesta, dando autogratificación, ¿verdad?, al deseo compulsivo de poseer, de guardarnos la vida, ¿verdad? Esa codicia termina comiéndonos la vida, termina comiéndonos la alegría, termina comiéndonos la libertad, termina comiéndonos
pues ese anhelo que llevamos dentro de vivir pues con amor, ¿verdad? Ese es el mal de la codicia. Es interesante cuando el joven rico le dice a Jesús, maestro bueno. ¿Eso qué quiere decir? Que está reconociendo en Jesús que es ciertamente una persona especial, ¿verdad? Recuerden que a este punto todavía Jesús no es reconocido como el Mesías, ni como el Señor, ni como el resucitado. Lo van conociendo primero como un maestro, una persona especial, una persona que hace prodigios, una persona con sabiduría. Y él reconoce cuando le llama maestro bueno y se arrodilla, está reconociendo como que, caramba, maestro, tú sí puedes con tu sabiduría ayudarme a identificar mi tristeza. ¿Por qué me pasa esto? ¿Cuál es la enfermedad que tengo que me hace sentir mal? Y si de verdad, pues tú puedes darme una solución que sirva como medicina a este dolor, a este sufrimiento que tengo, ¿no? Así que es posible que este joven rico, antes de haber ido donde Jesús, haya ido donde otros maestros. Y estos otros maestros probablemente le hayan dado incluso respuestas que vienen de la experiencia religiosa del Antiguo Testamento, de la Torá, donde probablemente le han dicho, pues mira, para que te sientas mejor, para que alcances la paz, lo que tienes que hacer es lo que dice la ley. Tienes que dar más limosna. Recuerden que era una persona rica, ¿no? Si tú das más limosna, te vas a sentir bien. O si no, también le podrían decir, lo que tienes es que hacer buenas acciones, dedicarte a hacer el bien. Y estamos seguros de que este joven había hecho todo lo que esos otros maestros le habían pedido, pero con el agravante de que no alcanzaba esa paz interior que buscaba, seguía sin esa paz, su dolor continuaba. Por eso él se acerca a Jesús y lo primero que hace es reconocerle como maestro bueno. Seguimos adelante. Entonces el joven rico le pide a Jesús heredar la vida eterna. Es interesante que este joven no le pide cosas materiales a Jesús, cosas para la vida biológica que tenemos, ni riqueza, ni le pide bienes, ni siquiera le pide salud, ni éxito, no le pide tampoco que las cosas le salgan bien, que son las cosas que normalmente siempre estamos pidiéndole al Señor, siempre estamos pidiéndole a Dios. ¿Esto qué revela? Cuando este joven le está pidiendo, Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Es un joven que tiene una madurez humana y espiritual especial. Es un joven que desde hace mucho tiempo él está dedicado a hacer las cosas bien. Era un hombre justo, un hombre bueno, un hombre que cumplía la ley, que se ve que de corazón tenía un anhelo fuerte por la búsqueda de un bien que le llenara el corazón. Al mismo tiempo que buscaba hacer el bien, no lograba dar en el clavo de lo que le faltaba, porque a pesar de que era una buena persona, pues no se sentía interiormente satisfecho. Y él estaba pidiendo, ¿qué es lo que tengo que hacer para recibir el don de esa vida eterna? Y por vida eterna, ¿qué entendemos? Pues recuerden que, como hemos dicho muchas veces, la vida eterna no es una vida que vamos a comenzar a vivir cuando nos muramos. La vida eterna la podemos comenzar a vivir hoy, por eso es eterna. Si es eterna, no tiene un comienzo. Si es eterna, está entre nosotros, está al alcance de nosotros. Por lo tanto, por vida eterna estamos aludiendo a esa armonía interior, esa necesidad, ese anhelo de armonía interior, ese anhelo de comunión amorosa con Dios, con los demás, con toda la creación. Es decir, sentir que estoy en comunión con todo y que mi vida tiene sentido en el amor. ¿Y por qué el joven tiene este anhelo dentro? Pues precisamente porque la experiencia que él va teniendo durante su vida es que la vida biológica, sus expectativas, sus riquezas,
su salud, su familia, todos los bienes que él ha podido tener, y dice que era un hombre rico, es decir, que tenía de todo eso se le escapa entre las manos. Nada de lo que él tiene le llena, porque sabe y ha tenido experiencia de que se le pueden ir cualquiera de ellas en cualquier momento. Es decir, que siente la fragilidad de la vida y eso le hace anhelar en el corazón, caramba, yo quiero vivir, pero yo quiero apoyar mi vida en una vida que sea de verdad para siempre. Es la necesidad de una vida eterna. Es decir, que después de todo, él tiene la experiencia de que todo en la vida biológica se le va despedazando poco a poco y se le escapa de entre sus manos. Por lo tanto, la palabra heredar aquí, que es la petición del joven rico, es muy importante. Porque el joven pide una herencia, es decir, pide un don. Lo que se hereda es siempre un regalo, ¿verdad? No es algo que me merezco. Y él pide, caramba, yo necesito que me alcancen ese don. El don gratuito que le venga de Dios. No es algo que él pueda exigir, porque ha entendido que tampoco ha ganado suficientes méritos como para alcanzar esa paz, esa armonía interior, esa vida. Así que él lo pide con humildad y dice, Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar, es decir, para recibir este don? Esto es muy interesante, porque el anhelo que tiene el joven rico en su interior, anhelo de armonía, de vida, de paz, de fraternidad, en donde él se sienta realmente en casa, él sabe que no le viene de él. Él sabe que no es un logro suyo. Él sabe y siente y presiente que es un regalo de Dios. Y él está pidiendo a Jesús que le ayude a tener ese regalo de Dios. Vamos entonces adelante con la segunda parte del texto. Dice, Jesús le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno fuera de Dios. Conoces los mandamientos. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no jurarás en falso, no defraudarás, honrarás a tu padre y a tu madre. Y él le contestó, Maestro, todo eso lo he cumplido desde la adolescencia. Seguimos adelante. Fíjense, Jesús responde al joven que viva evitando hacer el mal a sus hermanos. Esa es la recomendación de Jesús. Si tú quieres heredar la vida eterna, cumple los mandamientos. Pero ¿cuáles mandamientos? Los mandamientos de la ley del Antiguo Testamento. Son los 10 mandamientos que nosotros conocemos. Pero si ustedes se fijan, los 10 mandamientos son una invitación a no hacer el mal a los hermanos. No mates, no robes, no mientas, no desees la mujer del prójimo. Es decir, son los mandamientos del no hacer el mal. Y es curioso que ya el joven dice, eso yo lo vengo haciendo desde hace tiempo. Ya el joven reconoce con humildad que él venía haciendo ya ese camino. Por lo tanto, era una persona honesta, era una persona buena. Estaba conduciendo bien su vida. No hacía mal a nadie. Estaba cumpliendo la Torá. Incluso tenía buena fama. La pregunta es, ¿por qué si era una buena persona? ¿Por qué si está cumpliendo los mandamientos? ¿Por qué se siente mal? ¿Por qué se siente insatisfecho? Pues mire, no es porque probablemente haya tenido fallas o faltas en su vida. Lo más seguro que las ha tenido, ¿verdad? Pero, sin embargo, él ha orientado bien su vida y según los 10 mandamientos, o sea que él ha hecho bien las cosas. Pero se siente mal porque aún no ha entrado en armonía con lo que es permanente y eterno. Es decir, él está haciendo el bien, pero todavía no ha entrado en armonía y en comunión con lo que es vida eterna, lo que nunca va a desaparecer. ¿Y qué es lo que nunca va a desaparecer? El amor de entrega total.
Es decir, la experiencia del amor de entrega. Lo que tú entregas, eso es lo que te da vida. Lo que tú haces oblación, lo que tú haces gratuitamente, esa es la vida eterna. Y Jesús le indica al joven cuál es entonces la medicina para que él pueda superar esa intranquilidad, esa falta de paz, para que él pueda exorcizar la tristeza interior que siente, para que él pueda encontrar la alegría de una manera permanente, que es lo que ansiamos todos. Si ustedes se fijan, todos nosotros queremos vivir en alegría permanente, en ese amor de Dios permanente, en esa comunión de hermanos, en eso que le dé sentido a nuestra vida. Pues Jesús le está dando la medicina. ¿Quieres la medicina para tu enfermedad, de tu tristeza? Pues comienza a acoger, ¿verdad?, el amor oblativo, el amor de entrega como estilo de vida. Seguimos adelante. Vamos a ver cómo Jesús se lo dice. Dice, Jesús lo miró con cariño y le dijo, una cosa te falta. Ve, vende cuanto tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Y después sígueme. Ante estas palabras, se llenó de pena y se marchó triste, porque era muy rico. Fíjense esta dinámica de Jesús con él y de él con Jesús. El joven se acerca a Jesús, va corriendo, se arrodilla, es decir, tiene una necesidad. Quiere que Jesús le ayude a identificar su enfermedad, su anhelo, su tristeza, y que le ayude a buscar una medicina para ello. Jesús comienza a decírselo. Le dice, haz el bien. Y él dice, sí, eso lo vengo haciendo desde hace tiempo. Y Jesús finalmente le habla claro, yo sé cuál es tu medicina. Te falta una sola cosa. Te falta que lo entregues todo. Te falta que ames hasta el fondo. Te falta que no te reserves nada y que me sigas. Esa es la medicina. Y Jesús dice que se lo dijo mirándolo con cariño. Esta mirada de Jesús con cariño es importante porque la mirada de Jesús no es como cualquier mirada, es una mirada profunda. Es decir, es la mirada que conoce y reconoce la necesidad del corazón de todos nosotros. Jesús sabe mejor que nosotros mismos qué es lo que nos hace falta. Jesús sí entendió lo que le dolía a este joven. Jesús sí entendió cuál era el anhelo que le hacía sufrir. Y por eso se lo dice, una cosa te falta. No significa cuando dice esto que una cosa te falta, que es una cosa entre otras, ¿no? Cuando le dice una cosa te falta, le está diciendo que lo que te falta es lo más importante. Lo que te falta es lo principal. Eso que te hace falta es aquello o aquel a quien vale la pena darle todo. Ese es Dios y su amor. Es decir, descubre que para que seas feliz, para que alcances la vida eterna, para que la vida eterna esté dentro de ti, tienes que amar. Vivir para siempre es amar. Esa es la clave. Vivir para siempre es entregarlo todo. Todo lo que eres. ¿Cuándo? Mañana no. Hoy mismo. Y para siempre. Eso es vida eterna. Es amar entregándolo todo. Bueno, de las cosas que inmediatamente aprendemos, ¿verdad? Es que entonces podemos establecer una diferencia entre una persona buena, ¿verdad? Una persona que hace las cosas bien, una persona incluso religiosa, una persona que tiene muy buenas intenciones, una persona incluso que busca con sinceridad y honestidad ser una mejor persona. Eso es una cosa. Pero otra es vivir desde la experiencia de la plenitud que es Dios mismo. Vivir desde la clave del amor de entrega. Es vivir haciendo que mi vida sea siempre donación. Esa entrega total que motive mi vida, que le dé sentido a todo lo que hago. Es donde todo lo demás es relativo, realmente.
entra en una dinámica de menor importancia. Mis proyectos, mis deseos, mi futuro, mi familia, mi dinero, mi salud, mis seguridades, todo es relativamente, entra en una valoración mucho más relativa que lo principal. Y lo principal es que mi vida esté marcada por el amor de entrega. Por lo tanto, ahí es donde Jesús le dice claramente, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Esta es la propuesta de Jesús. Obviamente, cuando Jesús le dice vende lo que tienes y dalo a los pobres, no lo está diciendo de manera literal, ¿verdad? Ni por lo menos a nosotros. No es que significa que ahora todo lo que nosotros tenemos hay que tirarlo por la ventana. No. Significa desde el interior, ¿no? Es decir, darlo, compartir lo que tienes, dar lo que tienes, que todo lo que tú eres y tienes lo compartes con el que necesita. Lo que Jesús nos está proponiendo es entonces vivir la vida desde una clave de armonía distinta, de unidad diferente. La relación que nosotros debemos tener con nuestros bienes, entonces, con las cosas que tenemos, no es de posesión. Aquí, en la cultura en la que vivimos, se valora mucho la posesión individual y el uso privado de las cosas. En realidad, una actitud más evangélica y de acuerdo con el amor oblativo es que nos convirtamos mejor en administradores de las cosas que tenemos. Es decir, que con libertad podamos usarlas, pero con libertad veamos que están al servicio de los demás, que no es para el provecho mío individual, privado y único, que es que yo las tengo porque yo las trabajé, porque yo me las gané, porque yo me los merezco. No, esa no es la clave del amor oblativo. El Señor te ha hecho administrador de las cosas que tienes, pero siempre con esa apertura para que otros puedan acceder a esas cosas, incluso y especialmente los que necesitan. De todas maneras, más allá de las cosas que tenemos, hay un bien, hay un activo, por decirlo de algún modo, que es el más importante que todos nosotros tenemos, que es la vida propia. Y esa vida nuestra es la que tenemos que entregar en amor gratuito a los demás. Por lo tanto, ¿cuál es entonces el demonio que nos impide sanar nuestra herida por el anhelo de armonía y paz interior? ¿Cuál es ese demonio, verdad, que decíamos que podemos tener, que nos quita la alegría, que nos mete en un ambiente de tristeza? Pues precisamente la codicia. Fíjense que este joven, ante la invitación de Jesús, luego de haberle dado la medicina, que era lo que tenía que decidir en su corazón, que era adoptar de corazón, hacer de ahora en adelante voy a vivir en clave de amor entregado, tuvo miedo. Y dice que se fue. ¿Y cómo se fue? ¿Cómo llegó? Se fue triste. Es decir, no se le fue la tristeza. Prefirió vivir la angustia de la tristeza al riesgo del amor que Jesús le estaba proponiendo, que era el camino de la vida. Por lo tanto, la enseñanza que Jesús nos da es la siguiente. Invierte tu vida y tus bienes en amor y conseguirás esa armonía, ese equilibrio interior y verás cómo pararás de sufrir inútilmente cuando eres generoso, cuando eres servicial. En otras palabras, transforma tu vida biológica en vida eterna a través de la autodonación y del amor. Y así, como dice el texto, tendrás un tesoro en el cielo. El cielo es el lugar de Dios, pero el cielo es el mismo Dios. Tener un tesoro en el cielo es lo mismo que decir Dios es tu tesoro. Por lo tanto, Dios será tu armonía, Dios será tu paz, Dios mismo estará amando contigo y a través de ti. Esta respuesta del joven rico, ¿verdad? Cuando dice que se retiró triste, pone en evidencia algo muy importante en todo esto. Y es que habla de la posibilidad que tenemos todos de negarnos cuando nos dejamos llevar por el miedo, por ejemplo, o la falta de fe en la propuesta de Jesús.
En otras palabras, se pone de relieve aquí un presupuesto para el amor verdadero que es muy importante, y ese presupuesto es la libertad. Dios te ha dado libertad. Fíjense que el joven estuvo delante de Jesús y Jesús no lo obligó, Jesús no lo reprochó, Jesús no le cayó atrás, Jesús le dejó vivir su libertad. Tenemos la inferencia, podemos inferir, podemos creer que este joven más adelante maduraría, repensaría las cosas y ojalá se haya dado cuenta, ¿verdad?, de que el amor es el camino. Pero en el episodio que estamos comentando, se pone de relieve esa libertad que todos nosotros tenemos para decirle no, decirle que no queremos arriesgar nuestra vida, que no queremos amar, tenemos miedo a entregarla, etc. Pero la verdad es que esa libertad es aquello por lo que más nos parecemos a Dios, porque sin libertad no hay amor. Para que sea amor verdadero tiene que darse sobre el presupuesto de la libertad. Así que valoramos ese don de Dios. La razón de la tristeza es la codicia. Lo dice el texto, porque era muy rico. Eso quiere decir que el corazón humano está hecho para entregarlo todo por amor. Seguramente seguirá siendo el joven una buena persona, seguirá cumpliendo los mandamientos, pero renunció a algo esencial, a la felicidad ofrecida para hoy, no solamente para que se muriera. Jesús lo que les estaba diciendo es: tú puedes ser feliz hoy, si tú comienzas a vivir en clave de amor oblativo. Vamos entonces a la última parte del texto. Dice así: luego se dirige a sus discípulos, Jesús mirando alrededor, dijo a sus discípulos: difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de lo que decía, pero Jesús insistió: qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Y ellos, llenos de asombro y temor, se decían: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús los quedó mirando y les dijo: para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Dios todo es posible. Fíjense, los apóstoles son los primeros sorprendidos de esta respuesta tremenda de Jesús. Ellos estaban todos escuchando, Yo creo que cuando escucharon esto de Jesús, yo creo que también le entraron ganas de irse, como el joven rico. ¿Por qué? Porque ellos se habían hecho la ilusión, ¿verdad?, siguiendo a Jesús, como vamos a ver el próximo domingo, no el siguiente, de que esto de la entrega total de la vida, esto es un medio cuentazo de Jesús, vamos a ver si él lo cambia o no lo hace tan exigente como dice, ¿no? Pero sin embargo, Jesús sigue siendo claro en su propuesta, la entrega total de la vida. Seguramente los apóstoles tenían tremenda ilusión de que Jesús convenciera a este joven rico de unirse al grupo. ¿Por qué? Porque era rico. Y ellos estaban pensando, si lo cogemos como discípulos, se nos resuelven los problemas. De ahora para abajo no tenemos que fajarnos mucho a pedir limosna, porque este hombre tiene mucho dinero y nos va a resolver el problema, ¿no? Es decir, era una experiencia interesada de los discípulos, que era la misma que tenían con Dios. Los apóstoles creían en una espiritualidad de la meritocracia. ¿Qué es esto? Pues una espiritualidad del mérito. ¿Eso qué quiere decir? Es cuando tú crees que tienes que hacerle obras buenas a Dios para que Dios te bendiga con favores y con riquezas. Miren que hay muchas comunidades protestantes que creen esto, que si tú te portas bien, Dios te bendice con riquezas. Que si tú tienes fe, Dios te bendice con riquezas. Riquezas de todo tipo, ¿no? Es decir, fíjense, esta idea es una espiritualidad de la meritocracia, es decir, que va en función del mérito. Yo me porto bien y Dios me paga con sus bendiciones. Por lo tanto, quedaron ellos aterrados con la propuesta de Jesús, porque Jesús estaba proponiendo la autodonación total y gratuita de la vida.
Y en ese sentido Jesús es muy claro con los discípulos. No se entra en el reino de Dios si no se acepta la lógica del don, del amor de autodonación. Y Jesús advierte del peligro del apego a las riquezas. Cuando decimos riquezas no nos referimos solo a riquezas monetarias, ¿verdad? Nos referimos a cualquier tipo de riqueza, porque el corazón humano nos apegamos a todas las riquezas que sean. Por lo tanto, ojo, las riquezas se pueden convertir en un pseudo Dios, en un Dios que nos pida la vida. Las riquezas poseen un atractivo tremendo en nuestro corazón que nos pide la vida y nos pone a su servicio. Con eso hay que tener mucho cuidado. Los discípulos que estaban tan convencidos que ese era el apego a los bienes, el progreso personal, el dinero, el acumular, el resolver los problemas de esta vida biológica es el norte, es la meta más importante del ser humano. Jesús se las derrumba y ellos se ven, ¿verdad?, desprovistos y dicen, caramba, entonces si es así como tú dices, Jesús, aquí no se va a salvar ni el gato. Si es que es verdad que hay que desprenderse de todo y hacer de la vida una autodonación, entonces, ¿quién se va a salvar? ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros es capaz de autodonarse. Pero fíjense que aquí cuando Jesús habla de salvación no se refiere, ¿verdad?, al paraíso como tal. Salvarnos, lo que Jesús quiere salvarnos es salvarnos de la tristeza, de una vida mediocre, de una vida insoportable, de una vida, ¿verdad?, de insatisfacción permanente, donde la esclavitud a la codicia no me deja aquello que es más importante en mi vida, que es la libertad para amar y ser amado, que en definitiva es la razón para yo ser verdaderamente feliz. Cuando la codicia es lo que inunda el corazón, entonces pues me siento realmente esclavo. Vamos a concluir con la última parte del texto. Pedro entonces le dijo, mira, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús le contestó, todo el que deje casa o hermanos o hermanas o madre o padres o hijos o campos por mí y por la buena noticia, ha de recibir en esta vida 100 veces más casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y campos en medio de las persecuciones y en el futuro la vida eterna. Fíjense, Jesús aquí está aclarándole a los discípulos algo de lo que tenemos que desprendernos. Y prácticamente lo pone así como bastante claro. Parece que para el buen israelita, una de las grandes riquezas que tiene el israelita común es la familia. Recuerden que lo tenía muy introyectado. El hecho de la familia para el israelita parece ser lo más sagrado, lo es también para nosotros. Pero en tiempos de Jesús aún más todavía, porque venía de aquel primer mandato que Dios había dado al israelita cuando lo creó, que le dijo crezcan y multiplíquense. Es decir, la familia se convierte en lo más importante, ¿no? Y aquí Jesús está diciendo, la familia es importante, sí, pero hay algo que tiene que jalonar la familia para que se convierta, esté convertida hacia el amor oblativo. Y es ahí donde Jesús, donde aparentemente hay una contradicción entre el amor de la familia y el amor de Jesús, no lo hay. ¿Por qué? Porque el amor familiar es un amor tremendamente importante para Dios. Hasta Dios mismo nació en una familia. Pero al mismo tiempo hay que reconocer que el amor de la familia es una escuela y debe ser una escuela hacia el verdadero amor oblativo. ¿Eso qué quiere decir? Que el amor a nuestra familia, el amor a nuestros lazos de sangre, que son tan y tan importantes, no tienen un fin en sí mismo. O sea, el fin del amor familiar no es el amor de sangre. El fin del amor de la familia es que se convierta toda ella en amor oblativo. Esto es bien importante porque a veces se da entre nosotros, he conocido casos donde hay, ¿verdad?, familias que se idolatran.
se idolatran, viven para la relación familiar, viven para el núcleo familiar, viven para el conuco familiar, ¿verdad? Pero no dejan que la familia crezca en un amor expansivo, en un amor universal, en un amor abierto, en un amor que se dé a todos, en un amor oblativo. Por tanto, la familia puede estar animado por un amor de codicia, ¿eh? Hay familias que están animadas por un amor de codicia, que es preocupada por su salud, preocupada por su bienestar, preocupada porque no le falte nada, preocupada porque todos se apiñen para ayudarse entre sí, pero se olvidan del mundo. No, la familia está llamada también a abrirse a todo el mundo, a abrirse a un amor ablativo de entrega a los demás. La familia deberá ser el objeto de mi amor oblativo, no de mi amor codicioso y posesivo. Es decir, el amor oblativo es lo que perfecciona el amor de la familia. Bien, vamos entonces ahora a poner las preguntas. Estas son las dos preguntas, ¿verdad?, que vamos a compartir ahora en nuestros pequeños grupos. La primera, como siempre, compartir aquello que te haya llamado la atención del comentario. Y la segunda dice así: ¿qué cosas o prácticas de fe te ayudan a liberarte del mal espíritu de la codicia? ¿Qué cosas o prácticas de fe te ayudan a liberarte del mal espíritu de la codicia? Es decir, a tener libertad para amar, para aceptar ese amor oblativo. ¿Qué cosas te ayudan? Muy bien, recuerden, como siempre les digo, que no nos dispongamos a darle homilías a los demás de lo que tienen que hacer, ¿verdad? Lo que queremos aquí es que cada uno exprese lo que vive. Pues a mí me pasa esto y yo lo veo desde esta dimensión, que es lo que yo estoy viviendo. Eso es lo más importante. Muy bien, pues ánimo, vamos a los grupos. Me avisa Gaby. Adelante. Bien, pues vamos a ahora tener pues un ratito ya más íntimo con Jesús, que aunque ha estado presente sin duda en la palabra que hemos escuchado y acogido en el corazón, también ha estado presente sin duda en nuestro compartir fraterno, en donde dos o más están ahí, Él está presente, pero pues tenemos este privilegio de ahora tener unos minutitos breves con Él, que se hace presente a través del Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Yo le voy a pedir que entonces podamos ir encendiendo nuestra vela, esa velita que tenemos que nos invita a reconocer a Jesús como luz de nuestro corazón. En el Evangelio, ¿verdad?, nos dimos cuenta seguramente de que todos pues también estamos de algún modo víctimas de la codicia, de ese pequeño demonio que nos hace vivir para nosotros mismos. Pero es Jesús mismo el que nos da nos da la esperanza cuando nos dice que para nosotros parecerá imposible podernos desprender de ese egoísmo, pero que tengamos confianza, porque para Dios nada hay imposible. Y Él nos promete que nos hará capaces de poder amar desde la libertad. Por eso nos postramos ante sus pies, postramos nuestro espíritu, postramos nuestro corazón ante la presencia de Jesús.
Yo voy a poner el Santísimo en este momento y al mismo tiempo que lo ponemos, pues vamos a escuchar un canto, solamente la música, mientras ponemos nuestros ojos fijos en Jesús. Descansa en Dios, siente su amor, que todo lo que eres es de Él. Descansa en Dios, hablándole, alma mía, Él te transformó. Descansa en Dios, que se quedó en este pequeño y tierno par. Descansa en Dios, entre su paz. Alma mía, Él te salvará. Por eso hoy confiaré hasta el final, porque solo en ti multiplicaré lo que tú hiciste en mí. Por eso hoy me alimento de tu paz, porque solo así me convertirás en un instrumento de paz. Descansa en Dios, en su bondad, que cuando en ti pensó todo te dio. Descansa en Dios, nada faltó. Alma mía, Él te redimió. Por eso hoy confiaré hasta el final, porque solo en ti multiplicaré lo que tú hiciste en mí. Por eso hoy me alimento de tu paz, porque solo así me convertirás en un instrumento de paz. Jesús se les quedó mirando y les dijo: para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Dios todo es posible. Pedro entonces le dijo: mira, Señor, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús le contestó: les aseguro que todo el que deje casa o hermanos o hermanas, o madre o padre, o hijos o campos por mí y por la buena noticia, habrá de recibir en esta vida 100 veces más en casas y hermanos y hermanas, madres e hijos y campos, en medio de las persecuciones, y en el mundo futuro la vida eterna.
Jesús nos ha prometido que allí donde nosotros no podemos liberarnos de nuestros propios demonios, Él sí nos libera. Nos libera para que podamos amar. Porque el que ama está en Dios. Y el que tiene a Dios tiene vida eterna. Y vamos a pedir al Señor en este momento que nos libere de nuestras ataduras, de nuestros pequeños o grandes demonios, de nuestros apegos, de nuestros miedos. Y les propongo entonces que hagamos esta oración común delante de Jesús con la siguiente frase que podemos completar. Libérame, Señor Jesús. Libérame, Señor Jesús. El que desee puede abrir su micrófono y expresarle en oración al Señor esa petición de liberación. Libérame, Señor Jesús. Libérame, Señor Jesús, de la codicia, para invertir mi vida y bienes en el amor oblativo. Libérame, Señor Jesús, de las ganas de poseer y libérame del miedo a amar. Libérame, Señor Jesús, de todo aquello que me separa de ti. Libérame, Señor Jesús, de todo aquello que me mantiene en la llanura y no me permite subir a la montaña contigo. Libérame, Señor Jesús, para servir y dar amor a los demás. Libérame, Señor Jesús, para evitar toda codicia y toda soberbia. Libérame, Señor Jesús. Libérame, Señor Jesús, para evitar las tentaciones de querer poseer más de lo que necesito. Libérame, Señor Jesús, de la gula, de la pereza, del desánimo. Libérame, Señor Jesús, de toda atadura que impide entregar mi amor plenamente. Libérame, Señor Jesús, de retener cosas que no necesito. Libérame, Señor Jesús, de mis ataduras y de mi falta de fe. Libérame, Señor Jesús, de mis miedos y apegos. Libérame, Señor Jesús, de mis miedos y mi falta de fuerza y fortaleza. Libérame, Señor Jesús, de lo que tú sabes que me ata y no me deja llegar hacia ti.
Vamos ahora a concluir nuestra oración, pues poniendo en las manos de Jesús y en su propio corazón la fuerza de un amor que nos transforme, que nos libere y que nos haga capaces de amar. Vamos a terminar rezando la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nuestras familias y nos acompañe siempre. Amén. Bien, vamos ahora a concluir poniéndoles la cita del texto que nos ocupará el próximo martes. Lo vamos a poner aquí en pantalla. Capítulo 10 de Marcos, del 35 al 45. Quien quiera ser el primero, que sea el servidor de todos. Bien, pues nada, abrimos ahora los micrófonos y nos podemos despedir. Un abrazo, que Dios les bendiga como siempre, que descansen con la presencia y la bendición del Señor. Un abrazo a todos. Buenas noches, Padre, que descanse. Y gracias. Buenas noches, Padre. Saludos para todos. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Que descansen todos. Descansen. Écheme toda la bendición que mami me está. Quedó bien. Ay. Descansen. Nos vemos, buenas noches. Un Ay, abrazo. que